Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús, y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él. Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo. Confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decían. La gente de Iconio no sabía qué hacer, pues unos apoyaban a los judíos y otros a Pablo y a Bernabé. Entonces los judíos y los que no eran judíos se pusieron de acuerdo con los líderes de Iconio y decidieron maltratar a Pablo y a Bernabé y matarlos a pedradas. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y Derbe. Problemas en Listra. En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo desde el día en que nació. Este hombre estaba sentado, escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que él podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta: «Levántate y camina». Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio: «Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos». Y el sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de Bernabé y de Pablo. Pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque él era el que hablaba. Y como el templo del dios Zeus estaba a la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo toros y adornos de flores. Cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror por lo que la gente hacía. Luego se pusieron en medio de todos y gritaron: «¡Oigan! ¿Por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses. Somos simples hombres como ustedes». «Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan qué comer y estén siempre alegres». A pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, les fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecerle sacrificios. Pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó y, pensando que estaba muerto, lo arrastró fuera del pueblo. Pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó y entró de nuevo al pueblo. Al día siguiente, se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús.
Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron: debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en Él. Pablo y Bernabé continuaron su viaje y pasaron por la región de Pisidia hasta llegar a la región de Panfilia. Allí anunciaron las buenas noticias, primero a los del pueblo de Perge y luego a los de Atalía. Después tomaron un barco y se fueron a la ciudad de Antioquía, en la región de Siria. En esa ciudad, los miembros de la iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y a Bernabé para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Les contaron también cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos, para que también ellos pudieran creer en Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los miembros de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Una decisión bien pensada. Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso, y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. En su camino a Jerusalén, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo: amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús.
¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho, y también ellos lo creen. Todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las maravillas y los milagros que por medio de ellos Dios había hecho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos: Amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrá a mí, y serán mis elegidos. Yo soy el Señor su Dios. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. La carta. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso, y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso, hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro, y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá, se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizaba. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron
y animaron mucho. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño. Pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé se separan. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: Regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo, y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego, los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje. En todos los pueblos por donde pasaban, informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de las iglesias de todos esos lugares confiaban cada vez más en Jesús, y cada día más y más personas se unían a ellos. Pablo tiene una visión. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Tróade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: Por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Pablo en Filipos. Salimos de Tróade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también
una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira. Vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa, y así lo hicimos. Pablo y Silas en la cárcel. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración, y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu: En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante, el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces: Estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: ¡No te mates! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer.
Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Por la mañana, los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libres a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: Ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no nos iremos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias fueron y les contaron todo eso a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos, los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Alboroto en Tesalónica. Pablo y Silas continuaron su viaje. Pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía: Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia, buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y a Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo: Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Al oír todo eso, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Pablo y Silas en Berea. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. En cuanto los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba en Berea,
anunciando las buenas noticias, fueron y alborotaron a la gente en contra de Pablo. Los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas, pero Pablo les pidió que, cuando regresaran a Berea, les avisaran a Silas y a Timoteo que fueran a Atenas lo más pronto posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban: ¿de qué habla este charlatán? Parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas, así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron: Lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Sí. Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: Habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos, y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país: realmente somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron: Mejor hablamos de esto otro día. Pablo salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Dámaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Pablo en Corinto. Pablo salió de Atenas
y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Áquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Áquila y a Priscila, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesús. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: Si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. De allí, Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: No tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Tiempo después, en los días en que Galión era gobernador de la provincia de Acaya, los judíos de Corinto atacaron a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Les dijeron a las autoridades: Este hombre hace que la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Pablo estaba a punto de decir algo, pero el gobernador Galión dijo a los judíos: Yo no tengo por qué tratar estos asuntos con ustedes, porque no se trata de ningún crimen. Este es un asunto de palabras, de nombres y de la ley de ustedes. Así que arréglenlo ustedes. Yo en estas cuestiones no me meto. Galión ordenó que sacaran del tribunal a todos. Entonces los judíos agarraron a Sóstenes, el encargado de la sinagoga, y lo golpearon frente al edificio del tribunal. Pero esto a Galión no le importó nada. Pablo regresa a Antioquía. Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto. Después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Áquila lo acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el puerto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó todo el pelo, porque le había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron en un barco y salieron rumbo a Siria. Cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo se separó de Priscila y Áquila. Fue a la sinagoga y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo: Si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió en barco
y continuó su viaje hacia Siria. Cuando llegó al puerto de Cesarea, fue a saludar a los miembros de la iglesia. Después salió hacia la ciudad de Antioquía. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Apolo anuncia la buena noticia en Éfeso. Por aquel tiempo, llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también bastante acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, del bautismo solo sabía lo que Juan el Bautista había enseñado. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo llamaron aparte y lo ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo va a Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué se bautizaron ustedes? Nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Yo también quiero ser bautizado. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor, hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyera en Jesús. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y, acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Durante 2 años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. Los hijos de Eseba. En la ciudad de Éfeso,
Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí, en Éfeso, andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez, un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros, que habían sido brujos, traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares, y cada vez más personas creían en él, porque veían el gran poder que tenía. Alboroto en Éfeso. Después de todo eso, Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya. Luego pensó ir de Jerusalén a la ciudad de Roma, así que envió a Timoteo y Erasto, que eran 2 de sus ayudantes, a la región de Macedonia, mientras él se quedaba unos días más en Asia. Por aquel tiempo, los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema, provocado por un hombre llamado Demetrio. Este hombre se dedicaba a fabricar figuras de plata, y él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa Artemisa. Demetrio se reunió con sus ayudantes y también con otros hombres que se dedicaban a hacer cosas parecidas, y les dijo: amigos, ustedes saben cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien. Pero, según hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la gente de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad, y mucha gente le ha creído. Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también le está quitando fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento, ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Pero muy pronto, nadie va a querer saber nada de ella. Cuando aquellos hombres oyeron eso, se enojaron mucho y gritaron: ¡Viva Artemisa, la diosa de los efesios! ¡Viva! Entonces, toda la gente de la ciudad se alborotó, y algunos fueron y apresaron a Gayo y a Aristarco, los 2 compañeros de Pablo que habían venido de Macedonia, y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar para hablar con la gente, pero los seguidores de Jesús no se lo aconsejaron. Además, algunos amigos de Pablo, autoridades del lugar, le mandaron a decir que no debía entrar. Mientras tanto,
En el teatro todo era confusión. La gente se puso a gritar, aunque algunos ni siquiera sabían para qué estaban allí. Varios de los líderes judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro para que pasara al frente y viera lo que pasaba. Alejandro levantó la mano y pidió silencio para defender a los judíos. Pero cuando se dieron cuenta de que Alejandro también era judío, todos se pusieron a gritar durante casi 2 horas. ¡Viva Artemisa! ¡Que viva! ¡La diosa de los efesios! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Artemisa! ¡Que viva! ¡La diosa de los efesios! ¡Viva! Finalmente, el secretario de la ciudad los hizo callar y les dijo: Habitantes de Éfeso, nosotros somos los encargados de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y su estatua, la cual bajó del cielo. Esto lo sabemos todos muy bien, así que no hay razón para este alboroto. Cálmense y piensen bien las cosas. Estos hombres que ustedes han traído no han hecho nada en contra del templo de la diosa Artemisa, ni han hablado mal de ella. Si Demetrio y sus ayudantes tienen alguna queja en contra de ellos, que vayan ante los tribunales y hablen con los jueces. Allí cada uno podrá defenderse. Y si aún tuvieran alguna otra cosa de qué hablar, deberán tratar el asunto cuando las autoridades de la ciudad se reúnan. No tenemos ningún motivo para causar todo este alboroto. Más bien se nos podría acusar ante los jueces de alborotar a la gente. Cuando el secretario terminó de hablar, les pidió a todos que se marcharan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Pablo en Macedonia y Grecia. Cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba de lugar en lugar animando a los miembros de las iglesias de esa región. De allí se fue a Grecia, país donde se quedó 3 meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria, cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia. Varios hombres lo acompañaron. Sópatro, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea. Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica. Gayo, del pueblo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Tróade. Cuando terminó la fiesta de los panes sin levadura, Pablo y los que estábamos con él salimos en barco desde el puerto de Filipos hacia la ciudad de Tróade. Después de 5 días de viaje, llegamos y encontramos a aquellos hombres y nos quedamos allí 7 días. Pablo viaja a Tróade. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo:
No se preocupen. Está vivo. ¿Qué? ¿Qué vivo? ¿Qué vivo? No puede ser. Luego, Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió el sol. Después, continuó su viaje. En cuanto a Eutico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso los animó mucho. Pablo en Mileto. Pablo había decidido ir por tierra hasta Aso, pero nosotros tomamos un barco para recogerlo allá. Cuando llegamos, él se nos unió en el barco y nos fuimos al puerto de Mitilene. Al día siguiente, el barco pasó frente a la isla Quío y un día más tarde llegamos al puerto de Samos, porque Pablo no quería pasar a Éfeso, ni perder mucho tiempo en la provincia de Asia. Lo que deseaba era llegar lo más pronto posible a la ciudad de Jerusalén para estar allá en el día de Pentecostés. Seguimos navegando y un día después llegamos al puerto de Mileto. Pablo y los líderes de Éfeso. Estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron les dijo: Ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos, les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes, a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús.
Dios bendice más al que da que al que recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás lo volverían a ver. Después, todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Pablo viaja a Jerusalén. Cuando nos despedimos de los líderes de la iglesia de Éfeso, subimos al barco y fuimos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente, salimos de allí hacia la isla de Rodas y de allí hacia el puerto de Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba hacia Fenicia y nos fuimos en él. En el viaje vimos la costa sur de la isla de Chipre. Seguimos hacia la región de Siria y llegamos al puerto de Tiro, pues los marineros tenían que descargar algo. Allí encontramos a algunos seguidores del Señor Jesús y nos quedamos con ellos 7 días. Como el Espíritu Santo les había dicho que Pablo no debía ir a Jerusalén, ellos le rogaban que no siguiera su viaje. Pasados los 7 días, decidimos seguir nuestro viaje. Todos los hombres, las mujeres y los niños nos acompañaron hasta salir del poblado. Al llegar a la playa, nos arrodillamos y oramos. Luego, nos despedimos de todos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Seguimos nuestro viaje desde Tiro hasta el puerto de Ptolemaida. Allí saludamos a los miembros de la iglesia y ese día nos quedamos con ellos. Al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad de Cesarea. Allí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies. Luego dijo: El Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo. Pero Pablo nos contestó: No lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Hicimos todo lo posible para evitar que Pablo fuera a Jerusalén, pero él no quiso escucharnos. Así que dijimos: Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que nos ordenas. Pocos días después, nos preparamos y fuimos a Jerusalén, acompañados de algunos de los miembros de la iglesia de Cesarea. Nos llevaron a la casa de un hombre llamado Mnasón, que nos invitó a quedarnos con él. Mnasón había creído en Jesús hacía mucho tiempo y era de la isla de Chipre. Pablo visita a Santiago. Cuando llegamos a la ciudad de Jerusalén, los miembros de la iglesia nos recibieron con mucha alegría.
Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago, el hermano de Jesús. Cuando llegamos, también encontramos allí a los líderes de la iglesia. Pablo los saludó y les contó lo que Dios había hecho por medio de él entre los que no eran judíos. Cuando los miembros de la iglesia oyeron eso, dieron gracias a Dios y le dijeron a Pablo: Bueno, querido amigo Pablo, como has podido ver, muchos judíos han creído en Jesús. Pero todos ellos dicen que deben seguir obedeciendo las leyes de Moisés. Ellos se han enterado de que a los judíos que viven en el extranjero tú les enseñas a no obedecer la ley de Moisés. Y que les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni hacer lo que todos los judíos hacemos. ¿Qué vamos a decir cuando la gente se dé cuenta de que tú has venido? Mejor haz lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho una promesa a Dios y tienen que cumplirla en estos días. Llévalos al templo y celebra con ellos la ceremonia de purificación. Paga tú los gastos de ellos para que puedan raparse todo el pelo. Si haces eso, los hermanos sabrán que no es cierto lo que les han contado acerca de ti. Más bien, verán que tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído en Jesús, ya les habíamos mandado una carta. En ella les hicimos saber que no deben comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Tampoco deben practicar las relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Pablo en la cárcel. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres que habían hecho la promesa y con ellos celebró al día siguiente la ceremonia de purificación. Después entró al templo para avisarles cuándo terminarían de cumplir la promesa, para así llevar la ofrenda que cada uno debía presentar. Cuando estaban por cumplirse los 7 días de la promesa, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Enseguida alborotaron a la gente y gritaron: ¡Está mintiendo! ¡Israelitas! ¡Ayúdenos! Este es el hombre que por todas partes anda hablando en contra de nuestro país, en contra de la ley de Moisés y en contra de este templo. Aún a los que no son judíos los ha metido en el templo. ¡No respetan ni este lugar santo! Dijeron eso porque en la ciudad habían visto a Pablo con Trófimo, que era de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la gente de la ciudad se alborotó, y pronto se reunió una gran multitud. Agarraron a Pablo, lo sacaron del templo y de inmediato cerraron las puertas. Cuando estaban a punto de matar a Pablo, el jefe del batallón de soldados romanos se enteró que la gente estaba alborotada. Tomó entonces a un grupo de soldados y oficiales y fue al lugar. Cuando la gente vio llegar al jefe y a sus soldados, dejó de golpear a Pablo. El jefe arrestó a Pablo y ordenó que le pusieran 2 cadenas. Luego le preguntó a la gente: ¿Quién es este hombre y qué ha hecho? Pero unos gritaban una cosa y otros otra, y era tanto el escándalo que hacían que el comandante no pudo averiguar lo que pasaba. Entonces les ordenó a los soldados: ¡Llévense al prisionero al cuartel! Cuando llegaron a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar alzado a Pablo, pues la gente estaba furiosa y gritaba: ¡Que muera! ¡Que muera!
Pablo habla en Jerusalén. Los soldados ya iban a meter a Pablo en la cárcel cuando él le preguntó al jefe de ellos: ¿Podría hablar con usted un momento? No sabía que tú hablaras griego. Hace algún tiempo un egipcio inició una rebelión contra el gobierno de Roma y se fue al desierto con 4.000 guerrilleros. Yo pensé que ese eras tú. No. Yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. ¿Me permitiría usted hablar con la gente? El jefe le dio permiso. Entonces Pablo se puso de pie en las gradas del cuartel y levantó la mano para pedir silencio. Cuando la gente se calló, Pablo les habló en arameo y les dijo: Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Escúchenme, amigos israelitas y líderes del país. ¡Dejen que me defienda! Cuando la gente oyó que Pablo les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo entonces les dijo: Yo soy judío. Nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí, en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Antes buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. A muchos de ellos, hombres y mujeres, los atrapé y los metí en la cárcel. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país saben bien que esto es cierto. Ellos mismos me dieron cartas para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco, para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús. Yo fui a Damasco para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Todavía estábamos en el camino, ya muy cerca de Damasco, cuando de repente, como a las 12 del día, vino del cielo una fuerte luz y todo a mi alrededor se iluminó. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? La voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Es a mí a quien estás persiguiendo. Los amigos que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz. Entonces pregunté: Señor Jesús, ¿qué debo hacer? El Señor me dijo: levántate y entra en la ciudad de Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. Mis amigos me llevaron de la mano a Damasco porque la luz me había dejado ciego. Allí en Damasco había un hombre llamado Ananías que amaba a Dios y obedecía la ley de Moisés. La gente de esa ciudad hablaba muy bien de él. Ananías fue a verme y me dijo: Saulo, amigo, ya has recobrado la vista. En ese mismo instante recobré la vista y pude ver a Ananías. Entonces él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. Porque tú le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Así que no esperes más, levántate, bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y allí tuve una visión. Vi al Señor que me decía: vete enseguida de Jerusalén porque la gente de aquí no creerá lo que digas de mí. Yo contesté: Señor, esta gente sabe que yo iba a todas las sinagogas para atrapar a los que creían en ti. Los llevaba a la cárcel y los maltrataba mucho. Cuando mataron a Esteban, yo estaba allí y estuve de acuerdo en que lo mataran porque hablaba acerca de ti. Hasta cuidé la ropa de los que lo mataron. Pero el Señor Jesús me dijo: vete ya, pues voy a enviarte a países muy lejanos. La gente ya no quiso escuchar más y comenzó a gritar: ¡ese hombre no merece vivir! ¡No queremos volver a verlo en este mundo! La gente siguió gritando y sacudiéndose el polvo de la ropa en señal de rechazo y lanzaba tierra al aire. Pablo y el jefe de los soldados. El
jefe de los soldados ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y que lo golpearan. Quería saber por qué la gente gritaba en contra suya, pero cuando los soldados lo ataron para pegarle, Pablo le preguntó al capitán de los soldados: ¿Tienen ustedes permiso para golpear a un ciudadano romano sin saber siquiera si es culpable o inocente? El capitán fue y le contó esto al jefe de los soldados. ¿Qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. El jefe fue a ver a Pablo y le preguntó: ¿De veras eres ciudadano romano? Así es. Yo compré el derecho de ser ciudadano romano y me costó mucho dinero. Pero yo no lo compré. Yo nací en una ciudad romana. Por eso soy ciudadano romano. Los que iban a golpear a Pablo para que hablara se apartaron de él. El jefe de los soldados también tuvo mucho miedo, pues había ordenado sujetar con cadenas a un ciudadano romano. Pablo y la Junta Suprema. Al día siguiente, el jefe de los soldados romanos mandó a reunir a los sacerdotes principales y a los judíos de la Junta Suprema, pues quería saber exactamente de qué acusaban a Pablo. Luego, ordenó que le quitaran las cadenas, que lo sacaran de la cárcel y que lo pusieran delante de todos ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo: Amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Entonces Ananías, el jefe de los sacerdotes, ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Pero Pablo le dijo: Es Dios quien lo va a golpear a usted, hipócrita. Usted tiene que juzgarme de acuerdo con la ley. Entonces, ¿por qué la desobedece ordenando que me golpeen? Los demás judíos de la Junta le dijeron: ¿Por qué insultas al jefe de los sacerdotes de Dios? Amigos, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La Biblia dice que no debemos hablar mal del jefe de nuestro pueblo. Cuando Pablo vio que algunos de los judíos de la Junta eran saduceos y que otros eran fariseos, dijo en voz alta: Amigos israelitas, yo soy fariseo y muchos en mi familia también lo han sido. ¿Por qué se me juzga? ¿Por creer que los muertos pueden volver a vivir? Apenas Pablo dijo eso, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir. La reunión no pudo continuar en paz, pues unos pensaban una cosa y otros otra. Los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo eso. Se armó entonces un gran alboroto en el que todos gritaban. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, dijeron: No creemos que este hombre sea culpable de nada. Tal vez un ángel o un espíritu le ha hablado. El alboroto era cada vez mayor. Entonces, el jefe de los soldados romanos tuvo miedo de que mataran a Pablo y ordenó que vinieran los soldados y se lo llevaran de nuevo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: Anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Plan para matar a Pablo. Al día siguiente, unos 40 judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Fueron entonces a ver a los sacerdotes principales y a los líderes del país y les dijeron: Hemos jurado no comer ni beber nada hasta que hayamos matado a Pablo. Que una maldición caiga sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Ahora bien, este es nuestro plan.
Ustedes y los demás judíos de la Junta Suprema le pedirán al jefe de los soldados romanos que traiga mañana a Pablo. Sí, señor. Así es. Díganle que desean saber más acerca de él. Nosotros, por nuestra parte, estaremos listos para matarlo antes de que llegue aquí. Pero un sobrino de Pablo se dio cuenta de lo que planeaban y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó entonces a uno de los capitanes romanos y le dijo: Este muchacho tiene algo importante que decirle al jefe de usted. Llévelo con él. El capitán lo llevó y le dijo a su jefe: El prisionero Pablo me pidió que trajera a este muchacho. Pues tiene algo que decirle a usted. El jefe tomó de la mano al muchacho y lo llevó a un lugar aparte. Allí le preguntó: ¿Qué vienes a decirme? Unos judíos han hecho un plan para pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante la Junta Suprema. Van a decirle que es para investigarlo con más cuidado. Pero usted no les haga caso, porque más de 40 hombres estarán escondidos esperando a Pablo y han jurado que no comerán ni beberán nada hasta matarlo, y que si no lo hacen, les caerá una maldición. Ellos están ahora esperando su respuesta. El jefe despidió al muchacho y le ordenó: No le digas a nadie lo que me has dicho. Pablo ante el gobernador Félix. El jefe de los guardias llamó a 2 de sus capitanes y les dio esta orden: Preparen a 200 soldados que vayan a pie, 70 soldados que vayan a caballo y 200 soldados con lanzas. Preparen también un caballo para Pablo. Quiero que a las 9 de la noche vayan a la ciudad de Cesarea y que lleven a Pablo ante el gobernador Félix. Asegúrense de que a Pablo no le pase nada malo. Además, el jefe envió una carta con los soldados, la cual decía: De Claudio Lisias para el excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los líderes judíos arrestaron a este hombre y querían matarlo. Cuando supe que él es ciudadano romano, fui con mis soldados y lo rescaté. Luego lo llevé ante la Junta Suprema de los Judíos para saber de qué lo acusaban. Así supe que lo acusaban de cuestiones que tienen que ver con la ley de ellos. Pero yo no creo que haya razón para matarlo o tenerlo en la cárcel. Me he enterado también de que unos judíos planean matarlo. Y por eso lo he enviado ante usted. A los judíos que lo acusan, les he dicho que vayan y traten con usted el asunto que tienen contra él. Los soldados cumplieron las órdenes de su jefe y por la noche llevaron a Pablo al cuartel de Antípatris. Al día siguiente, los soldados que iban a pie regresaron al cuartel de Jerusalén y los que iban a caballo continuaron el viaje con Pablo. Cuando llegaron a Cesarea, se presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron a Pablo junto con la carta. Pero yo no creo que haya razón. El gobernador leyó la carta y luego preguntó de dónde era Pablo. Cuando supo que era de la región de Cilicia, le dijo a Pablo: Escucharé lo que tengas que decir cuando vengan los que te acusan. Después, el gobernador ordenó a unos soldados que se llevaran a Pablo y que lo vigilaran bien. Los soldados lo llevaron al palacio que había construido el rey Herodes el Grande. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Pablo habla ante Félix. 5 días después, el jefe de los sacerdotes y unos líderes de los judíos llegaron a Cesarea, acompañados por un abogado llamado Tértulo. Todos ellos se presentaron ante el gobernador Félix para acusar a Pablo. Cuando trajeron a Pablo a la reunión, Tértulo comenzó a acusarlo ante Félix. Señor gobernador, gracias a usted tenemos paz en nuestro país. Y las cosas que usted ha mandado hacer nos han ayudado mucho.
Estamos muy agradecidos con todo lo que usted, excelentísimo Félix, nos ha dado. No queremos hacerle perder tiempo y por eso le pedimos que nos escuche un momento. Este hombre es un verdadero problema para nosotros. Anda por todas partes haciendo que los judíos nos enojemos unos contra otros. Es uno de los jefes de un grupo de hombres y mujeres llamados nazarenos. Además, trató de hacer algo terrible contra nuestro templo y por eso lo metimos en la cárcel. Si usted lo interroga, se dará cuenta de que todo esto es verdad. Los judíos que estaban allí presentes aseguraban que todo eso era cierto. Entonces el gobernador le hizo señas a Pablo para que hablara. Pablo le dijo: Yo sé que usted ha sido juez de este país durante muchos años. Por eso estoy contento de poder hablar ante usted para defenderme. Hace algunos días llegué a Jerusalén para adorar a Dios y si usted lo averigua, sabrá que digo la verdad. La gente que me acusa no me encontró discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente en el templo, ni en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Ellos no pueden probar que sea verdad todo lo que se dice de mí. Una cosa sí es cierta. Yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados y soy cristiano. Ellos dicen que seguir a Jesús es malo, pero yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Yo creo que Dios hará que los muertos vuelvan a vivir, no importa que hayan sido buenos o malos. Y también los que me acusan creen lo mismo. Por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás. Así que no tengo nada de qué preocuparme. Durante muchos años anduve por otros países. Luego volví a mi país para traer dinero a los pobres y presentar una ofrenda a Dios. Fui al templo para entregar las ofrendas y hacer una ceremonia de purificación. Yo no estaba haciendo ningún alboroto y ni siquiera había mucha gente. Allí me encontraron unos judíos de la provincia de Asia y fueron ellos los que armaron el alboroto. Si es que algo tienen contra mí, son ellos los que deberían estar aquí acusándome delante de usted. Si no es así, que digan los presentes si la Junta Suprema de los Judíos pudo acusarme de hacer algo malo. Lo único que dije ante la Junta fue que me estaban juzgando por creer que los muertos pueden volver a vivir. Cuando Félix oyó eso, decidió terminar la reunión, pues conocía bien todo lo que se relacionaba con el mensaje de Jesús. Y les dijo a los judíos: Cuando venga el jefe Lisias, me contará lo que pasó y sabré más acerca de este asunto. Luego, Félix le ordenó al capitán de los soldados que mantuviera preso a Pablo, pero que lo dejara hacer algunas cosas. Además, dio permiso para que Pablo recibiera a sus amigos y lo atendieran. Días después, Félix fue otra vez a ver a Pablo. Lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno, y que algún día Dios juzgaría a todos. Entonces Félix se asustó mucho y le dijo: Vete ya. Cuando tenga tiempo volveré a llamarte. Félix le amaba mucho a Pablo para hablar con él, pero más bien quería ver si Pablo le daría algún dinero para dejarlo en libertad. 2 años después, Félix dejó de ser el gobernador y en su lugar empezó a gobernar Porcio Festo. Pero Félix quería quedar bien con los judíos, por eso dejó preso a Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Pablo ante Festo. Festo llegó a la ciudad de Cesarea para ocupar su puesto de gobernador. 3 días después se fue a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegó, los sacerdotes principales y los judíos más importantes de la ciudad
hicieron una acusación formal contra Pablo. También le pidieron a Festo que les hiciera el favor de ordenar que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Ellos planeaban matar a Pablo cuando viniera de camino a la ciudad. Pero Festo les dijo: ¡No! Pablo seguirá preso en Cesarea y muy pronto yo iré para allá. Si él ha hecho algo malo y las autoridades de ustedes quieren acusarlo, ¡que vengan conmigo! ¡Allá podrán acusarlo! Festo se quedó 8 días en Jerusalén y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente fue a la corte, se sentó en la silla del juez y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo entró en la corte, los judíos que habían venido desde Jerusalén comenzaron a acusarlo de hacer cosas muy malas. Pero no pudieron demostrar que eso fuera cierto. Pablo entonces tomó la palabra para defenderse y dijo: Yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén, ni contra el emperador de Roma. Tampoco he desobedecido las leyes judías. Como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿Te gustaría ir a Jerusalén para que yo te juzgue allá? El tribunal del emperador de Roma está aquí, y es aquí donde debo ser juzgado. Usted sabe muy bien que yo no he hecho nada malo contra los judíos. Si lo hubiera hecho, no me importaría si como castigo me mataran. Pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Festo se reunió con sus consejeros para hablar del asunto y luego le dijo a Pablo: Si quieres que el emperador sea tu juez, entonces irás a Roma. Pablo ante el rey Agripa. Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice fueron a la ciudad de Cesarea para saludar al gobernador Festo. Como Agripa y Berenice se quedaron allí varios días, Festo le contó al rey Agripa lo que pasaba con Pablo. Tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y los líderes judíos lo acusaron formalmente. Ellos querían que yo ordenara matarlo. Pero les dije que nosotros, los romanos, no acostumbramos a ordenar la muerte de nadie sin que esa persona tenga la oportunidad de ver a sus acusadores y defenderse. Entonces, los acusadores vinieron a Cesarea y yo, sin pensarlo mucho, al día siguiente fui al tribunal y ocupé mi puesto de juez. Ordené que trajeran al hombre, pero no lo acusaron de nada terrible como yo pensaba. Lo acusaban solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo que un tal Jesús, que ya había muerto, había resucitado. Yo no sabía qué hacer, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Pero él contestó que prefería quedarse preso hasta que el emperador lo juzgue. Entonces ordené que lo dejaran preso hasta que yo pueda enviarlo a Roma. Me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana mismo podrás oírlo. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y luego le dijo: Rey Agripa y señores que hoy nos acompañan, aquí está el hombre. Muchos judíos han venido a verme aquí, en Cesarea, y allá en Jerusalén, para acusarlo de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo, pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte. Sin embargo, él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue, y yo
he decidido enviarlo a Roma. Pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí para que ustedes, y sobre todo usted, Rey Agripa, le hagan preguntas. Así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador. Porque no tendría sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Pablo ante el rey Agripa. El rey Agripa le dijo a Pablo: Puedes hablar para defenderte. Pablo levantó su mano en alto y dijo: Me alegra poder hablar hoy delante de su majestad, el rey Agripa. Estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones que hacen contra mí estos judíos. Yo sé que su majestad conoce bien las costumbres judías y sabe también acerca de las cosas que discutimos. Por eso le pido ahora que me escuche con paciencia. Todos los judíos me conocen desde que yo era niño. Saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén. Siempre he sido un fariseo. Si ellos quisieran, podrían asegurarlo, pues lo saben. Los fariseos somos el grupo más exigente de nuestra religión. Ahora me están juzgando aquí solo porque creo en la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus de Israel esperan que Dios cumpla esa promesa. Por eso aman y adoran a Dios día y noche. Gran rey Agripa, los judíos que me acusan no creen en esa promesa. ¿Por qué ninguno de ustedes cree que Dios puede hacer que los muertos vuelvan a vivir? Antes, yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén, con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades. Para eso mismo fui a la ciudad de Damasco, con el permiso y la autorización de los sacerdotes principales. Pero en el camino, gran rey Agripa, cuando eran las 12 del día, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Él me contestó: Yo soy Jesús. Es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás después. Te enviaré a hablar con los judíos y con los que no son judíos y no dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Gran rey Agripa, yo no desobedecí esa visión que Dios puso ante mí. Por eso, primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco, y luego a la de Jerusalén, y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos, y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerlo, y hacer lo bueno, para demostrar que en verdad se habían arrepentido. Por eso algunos judíos me tomaron prisionero en el templo y quisieron matarme. Pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, a ricos y a pobres, pues Dios me ayuda y me da fuerzas para seguir adelante. Siempre les hablo de lo que la Biblia ha dicho de todo esto, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos. Agripa le responde a Pablo:
Cuando Pablo terminó de defenderse, Festo le gritó: ¡Pablo, estás loco! ¿De tanto estudiar te has vuelto loco? Excelentísimo Festo, yo no estoy loco. Lo que he dicho es la verdad y no una locura. El rey Agripa sabe mucho acerca de todo esto y por eso hablo con tanta confianza delante de él. Estoy seguro de que él sabe todo esto porque no se trata de cosas que hayan pasado en secreto. Luego, Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo: Majestad, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la Biblia? Yo sé que sí lo acepta. En tan poco tiempo, ¿piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Me gustaría que en poco tiempo, o en mucho tiempo, Su Majestad y todos los que están aquí fueran como yo. Pero, claro, sin estas cadenas. Entonces el rey Agripa, Festo y Berenice y todos los que estaban allí se levantaron y salieron para conversar a solas. Este hombre no ha hecho nada malo como para merecer la muerte. Tampoco debería estar en la cárcel. Agripa le dijo a Festo: Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera pedido que el emperador lo juzgue. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Pablo es llevado a Roma. Cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Allí un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de la provincia de Asia. Con nosotros estaba también Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Subimos al barco y salimos. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón y también permitió que ellos lo atendieran. Cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilicia y de Panfilia, y así llegamos a una ciudad llamada Mira, en la provincia de Licia. El capitán Julio encontró allí un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos ordenó subir a ese barco para continuar nuestro viaje. Viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Cnido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa sur de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, en la misma isla de Creta. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco: Señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje, como insistían el dueño y el capitán del barco. Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno. Por eso, todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice para pasar allí el invierno. Por eso, todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice para pasar allí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta y desde allí
se podía salir hacia el noroeste y el sudoeste. Tempestad en el mar. De pronto, comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso, el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después, los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. Al día siguiente, la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después, también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como me dijo el ángel. El viento nos llevaba de un lugar a otro. Una noche, como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de tierra firme. Midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaba a 27 metros. Esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así, los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán y a los soldados: Si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces, los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: Hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego, Pablo tomó un pan y oró delante de todos.
dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco había 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. El barco se hace pedazos. Al amanecer, los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron caer en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y éste comenzó a moverse hacia la playa, pero poco a poco. Después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedó enterrada en la arena, y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y que los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa, sanos y salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Pablo en la isla de Manta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: Este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Cerca de donde estábamos había unos terrenos. Pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara. Y Pablo lo sanó. Pablo llega a Roma. En esa isla pasamos 3 meses. La gente de allí nos atendió muy bien y nos dio de todo. Luego, cuando subimos a otro barco para irnos, nos dieron todo lo necesario para el viaje. El barco en que íbamos a viajar era de Alejandría y había pasado el invierno en la isla. Estaba cargado de trigo y por la parte delantera tenía la figura de los dioses Cástor y Pólux. Salimos con el barco y llegamos al puerto de Siracusa, donde pasamos 3 días. Luego salimos de allí
y fuimos a la ciudad de Regio. Al día siguiente, el viento soplaba desde el sur, y en un día de viaje llegamos a Puerto Pozzuoli. Allí encontramos a algunos miembros de la iglesia que nos invitaron a quedarnos una semana. Finalmente, llegamos a Roma. Los de la iglesia ya sabían que nosotros íbamos a llegar, y por eso fueron a recibirnos al Foro de Apio y a un lugar llamado Tres Tabernas. Cuando los vimos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió contento. Al llegar a la ciudad, las autoridades permitieron que Pablo viviera aparte y no en la cárcel. Solo dejaron a un soldado para que lo vigilara. Pablo en Roma. 3 días después, Pablo invitó a los líderes judíos que vivían en Roma para que lo visitaran en la casa donde él estaba. Cuando ya todos estaban juntos, Pablo les dijo: Amigos israelitas, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo ni contra nuestras costumbres. Sin embargo, algunos judíos de Jerusalén me entregaron a las autoridades romanas. Los romanos me hicieron muchas preguntas y como vieron que yo era inocente, quisieron dejarme libre. Pero como los judíos que me acusaban querían matarme, tuve que pedir que el emperador de Roma se hiciera cargo de mi situación. En realidad, no quiero causarle ningún problema a mi pueblo. Yo los he invitado a ustedes porque quería decirles esto. Me encuentro preso por tener la misma esperanza que tienen todos los judíos. Los líderes contestaron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que hable acerca de ti. Ninguno de los que han llegado de allá te ha acusado de nada malo. Sin embargo, una cosa queremos, y es que nos digas lo que piensas, porque hemos sabido que en todas partes se habla en contra de este nuevo grupo al que tú perteneces. Entonces, los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegó el día acordado, muchos judíos llegaron a la casa de Pablo, y desde la mañana hasta la tarde, Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: El Espíritu Santo dijo lo correcto cuando por medio del profeta Isaías les habló a los antepasados de ustedes. Ve y dile a los israelitas, por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Finalmente, Pablo les dijo: Les aseguro que Dios quiere salvar a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado, y allí recibía a todas las personas que querían visitarlo. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios, ni de enseñar acerca del Señor Jesús, el Mesías, ni nadie se atrevió a impedírselo.